Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en la cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1 de FM, www.violetaradio.org y por supuesto en nuestra página de Facebook Live. Aquí nuevamente en esta conversa que hacemos en la cocina para abordar asuntos públicos con pimienta feminista y yo diría con mucho corazón también que le ponemos a la charla. El día de hoy no podría ser distinto esto porque estamos a 3 días de haberse conmemorado el primer año y espero que no lleguemos a 2 de los ataques que el grupo de resistencia palestina en Gaza, Hamas, realizó ataques a población israelí y que dio pie a un contraataque feroz hace un año por parte de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, que ha llevado a una situación trágica en el territorio de Gaza, una situación con consecuencias de pérdidas humanas fatales de miles y miles, y se dice rápido porque la palabra mil es muy corta, pero son miles de vidas humanas perdidas, además de las pérdidas materiales, de las pérdidas de territorio, de las pérdidas de servicios, hospitales principalmente, escuelas en donde es muy difícil hablar de una vida cotidiana en el territorio de Gaza, esa pequeña franja que está en la costa del mar Mediterráneo. Y bueno, como también tenemos a nuestro referente, el doctor Gilberto Conde, académico del Colmex, especialista en todo lo que sucede en Medio Oriente, pues vamos a llevar a cabo esta charla con Gilberto y le doy la bienvenida. Gilberto, gracias. Muchas gracias a ti, Maru. Es un gusto estar de nuevo en la cocina de Chabela y con la audiencia de Violeta Radio, para tratar pues sí, reflexionar sobre estos temas tan terribles, ¿verdad? Sí, pues sí, eso es lo que necesitamos. Una gran reflexión alrededor de esto y acciones que sean efectivas. Y la verdad es que yo me pongo a pensar en todas las acciones que se han hecho alrededor de este conflicto por parte de la sociedad civil, llamémoslo así, por parte de muchas, muchas personas en el mundo, me incluyo, quienes hemos
manifestado nuestro rechazo a las acciones que ha llevado a cabo em, el Estado de Israel y que a estas alturas, a un año, tiene un número de más de 42,000 personas asesinadas en estos ataques. Y a mí me gustaría, Gilberto, que habláramos justamente de esto, que reflexionáramos justamente alrededor de esto. ¿Qué, qué futuro le ves tú al conflicto, a la situación en este mismo momento? Bueno, desgraciadamente se ve terrible, ¿no? Voy a recapitular un poquito porque sí me parece gravísimo que hemos pasado todo un año de un genocidio en vivo, que hemos estado viendo en vivo prácticamente por medio de redes sociales, como no había ocurrido yo creo que con ningún otro genocidio. O sea, es realmente en tiempo real que lo estamos viviendo. Y, y otra cosa que mencionabas que me parece también importante, ¿no? Que ha habido pues resistencia, ¿no? Una lucha internacional desde las calles, también desde muchos gobiernos en diferente grado, pero muchos gobiernos, bueno, de entrada han votado en Naciones Unidas, tanto en Asamblea General como en Consejo de Seguridad, porque se imponga un alto al fuego en Gaza, que se obligue a Israel a dejar de masacrar cotidianamente a los palestinos y no se ha logrado, ¿no? No sé, ha habido un veto sistemático por parte de Estados Unidos y eso es lo que vemos, nada más es lo superficial. Estados Unidos ha sido desgraciadamente cómplice de este genocidio con eh, suministrando todo el armamento, todas las bombas que están cayendo sobre Gaza desde hace ya un poquito más de un año. Este, Se dice que si Estados Unidos no le ofreciera esas bombas a Israel, Israel cuando mucho podría sostenerlo durante algunas semanas, extendiéndolo mucho algunos pocos meses. Y esto es sumamente, ¿no? Es sumamente grave eh, porque estamos hablando de una potencia que se dice una potencia ética, una potencia que defiende los derechos humanos, pero en este caso, pues para nada, ¿no? Entonces se pone en duda pues la honorabilidad de un país como Estados Unidos en el escenario internacional, ponen en duda que realmente sean defensores de los derechos humanos y exhiben a Estados Unidos como un país hipócrita, o bueno, no un país entero, obviamente, sino su clase dirigente, su clase política, que solamente invoca los derechos humanos cuando le conviene, básicamente. Cuando el de enfrente no es su amigo, no está siguiendo lo que le indica y solamente invoca los derechos humanos en esas circunstancias. De lo contrario, importa comino. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Eso está quedando a la luz de todo el mundo. Y creo que es una de las cosas, pues ya después de más de un año de esto, no podemos soslayarlo. Y bueno, yo podría seguir hablando y hablando, pero creo que no es lo mejor para
ya me lanzo sobre lo otro, o como veas tú, Mar. No, 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 claro, tú adelante, justamente, porque forma parte del análisis. Yo creo que es multidimensional el problema. Sí, Así que adelante. si no partimos de esto, no podemos imaginarnos qué es lo que sigue, ¿no? Este, Sí, estamos, hablaba, hay un artículo que me señalaron ayer mismo de Lancet, esta revista médica de investigación sí, médica de Gran Bretaña, que es súper seria, respetada, sí. y se preguntan ellos, ¿cuál es el número real de muertos en Gaza? Y ellos dicen, por cada uno de estos muertos que estamos viendo oficialmente, eh, hay que sumarle otros 4. O sea Oh, que si estamos hablando ahorita de que ya hay 42,000 muertos en Gaza, en sí. realidad estaríamos alrededor de 210,000 muertos. Es un mundo de gente. O Es entre sea, sí, 4 partes más sí, sumarle otras 4 veces la misma cantidad. cantidad. Esto significa que estamos hablando del casi el 10% de la población. No, miento, a ver, es que es tan alucinante. Sí, 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 casi pero el sí es el 10, claro, porque 9, 10, ajá, si de dos, antes, tres. antes de estos ataques, hace un año, se decía que Gaza tenía 2 millones de habitantes, pues 2,3. más de 200.000 muertos significa poco más del 10% de esa población que estaba en 2000, a principios de 2023. Sí, estamos como entre el 9 y el 10% aproximadamente. Quizá el margen sea un poco más amplio, ¿verdad? Para un lado y para el otro, pero ese es el orden de magnitud. Quiere decir que una de cada 10 personas ha muerto. Sí, sí, wow, Es enorme, enorme. enorme. Sí, Uno de cada 10. Y de esas 10, de cada, si lo, digámoslo en porcentajes, ya no en unidades, ¿no? Pero si de esos 10 de cada 100 estamos hablando que son 3 mujeres adultas, 2 niñas y 2 niños. sí, Son de cada 100. O sea que de cada 100 niños son 10. O sea, de cada 10 niños es un niño, de cada 10 niñas es una niña. sí, Porque la matazón ha sido indiscriminada. sí. Para mí resulta sumamente complicado hacer analogías, pero a veces para crear ciertas imágenes en nuestra cabeza creo que son necesarias. Y yo decía que la indignación que tenemos en México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es tremenda, tremenda la indignación y legítima, Claro, además. por supuesto. Entonces, ¿qué clase de indignación deberíamos de tener ante estos asesinatos de miles, miles, miles de niñas, niños y personas adultas eh, en Gaza? Es decir, ¿cómo tendríamos que dimensionar que son personas, que son seres humanos, que son tan importantes como nuestros 43 de Ayotzinapa, que son tan importantes como nuestros 49 niños y niñas de la guardería ABC, que nos sigue causando tremenda indignación, pero también estos, es, es, es un número que pertenecía a la humanidad, pues. Sí, claro. Y claro que también hay que hablar de las vidas perdidas, que también fueron más de 1,000 en los ataques que originaron, digamos, esta
ataque cruento de parte del Estado de Israel, porque sí, hubo un ataque del grupo Hamas, donde Claro, también se perdieron vidas, por supuesto, pero en ese punto también es necesario entonces meter en la contabilidad, y es que no es competencia de números, pero sí es una exposición comparativa de pérdidas de vida. Y exacto. entonces habría que decir que este conflicto no se originó el 7 de octubre. Y lo hemos dicho aquí contigo, Gilberto, en otros programas cuando hemos abordado también el tema palestino. Pero sí me gustaría como plasmar figurativamente esta cantidad de indignación que se necesita para generar un cambio en esta situación, porque todo parecería indicar que el objetivo final es la desaparición de la población, digo, y también ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, es que nos preguntamos cuál es el objetivo de Israel en todo esto, ¿no? Bueno, publiqué hace no tanto un artículo sobre este asunto. Y, y bueno, los objetivos oficiales de Israel, claro, oficiales, ¿no? Son tres básicamente. El primero, destruir por completo a Hamas. El segundo, en ese orden, ¿eh? El segundo, recuperar a los rehenes. El tercero, evitar que pueda haber otro ataque en el futuro desde Gaza, desde la franja de Gaza. Y en realidad vemos que por la vía de las armas no se puede lograr, no se ha conseguido en un año de destrucción masiva de Gaza, que tú ya lo señalabas al principio del programa, en un año no han logrado ninguno de los tres objetivos. El primero, el de destruir a Hamas, no ha ocurrido. El de recuperar a los rehenes, la grandísima mayoría de los rehenes que recuperó Israel fue por vía de la negociación y de acuerdos con Hamas. Y el tercero, que es el de evitar que ocurran, impedir que en el futuro ocurran nuevamente, puedan ocurrir ataques desde Gaza, pues siguen ocurriendo. A más de un año de un ejército que es de los más poderosos del mundo, no tanto obvio como el de Estados Unidos, China, Rusia, pero es sumamente poderoso, con la tecnología más avanzada, con todo el armamento que Estados Unidos prácticamente de manera cotidiana, un día sí, un día no, le entrega a Israel. Y aún así no han conseguido ninguno de los tres objetivos, ni se han acercado a realizarlos. Han tenido pequeños avances en cada uno de los tres, pero nada, o sea, para un año de lo que hemos estado viendo es impresionante, es una derrota brutal de Israel en términos de esos objetivos. Yo creo que en realidad la derrota brutal es sobre todo en el plano ético y moral, ¿verdad? Pero bueno, eso es sumamente importante también, pero bueno, eso es otro tema. ¿Cuáles son entonces los objetivos de Israel en esta guerra? Yo planteo ahí en ese artículo tres hipótesis, hay más, obviamente, pero hay tres, ¿no? Una es el genocidio mismo y la limpieza étnica de la Franja de Gaza. Esa es un objetivo muy plausible
dadas todas las confesiones, todas las declaraciones de funcionarios desde Netanyahu hasta otros, Yoav Galant, perdón, su ministro de Defensa, y otros que han hecho de muy alto rango, que han hecho declaraciones completamente horrendas, horribles, acerca de que los palestinos no son humanos, etcétera, cosas que ya hemos dicho aquí en el programa. Eso, y bueno, y cosas que indican que ellos aspirarían a sacar por completo a los palestinos de Gaza. Esa es una hipótesis que yo creo que, pues desgraciadamente, se sostiene muy fuertemente. Otra hipótesis tiene que ver con algo muy cínico de parte de el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Él sabe que si termina la guerra y no consigue los objetivos que prometió, es muy probable que pierda el poder. Y el día que él pierde el poder, el día que deje de ser primer ministro, es muy probable que entre a la cárcel porque tiene 4 investigaciones criminales en Israel. De los tribunales israelíes, que no tienen nada que ver con los palestinos ni nada. 3 de esos casos son casos de corrupción, pero son casos criminales. Y hay un 4.º caso que es por una cosa de venta de armas, compra de armas, que también es súper sucia y enredada, y él le sirve seguir en la guerra. Entonces es esta parte más cínica, ¿verdad? Que tampoco podemos descartar esto, porque es un personaje muy particular que cuando empieza a haber manifestaciones en su país de los propios israelíes diciendo es que lo más importante es recuperar a los rehenes, ya ni modo, si para recuperar a los rehenes necesitamos llegar a un acuerdo con Hamas, hay que hacerlo, pero hay que recuperar a nuestra gente, cosa que a mí me parece súper lógica. Pero entonces, ¿qué hace Netanyahu? Extiende la guerra a otros países. Da, como decimos en México, una patada al bote, patea el bote. O sea, se sale del problema que tiene con su propia población, creando un problema nuevo. Claro, pero un problema externo de alguna manera. Externo, Sí, sí, es decir, que busca, es un enemigo externo de toda la población que hace que la población se volque hacia ese enemigo externo para evitar la atención sobre su propio caso. Así es como yo lo veo, pero por supuesto que hay más, ¿no? Pero esa es una parte importante, o sea, cómo él mantiene a la población, él sabe muy bien manipular a su propia población, manipular a la política estadounidense, también para eso es muy hábil, y le permite seguir con la guerra, que evidentemente eso es lo que él quiere, seguir con la guerra, y no solo seguir con la guerra, sino ampliarla. Poco después de iniciados los ataques sobre Gaza, en octubre del año pasado, él dijo, el Medio Oriente, esta guerra va a ser larga y el Medio Oriente va a cambiar por completo. Lo dijo abiertamente. Y parece que a eso está entrando ahora. En lugar de llegar a un acuerdo que permita recuperar a los rehenes, que permita pacificar Gaza y dejar parar el sufrimiento de la población en Gaza, que es algo que pide todo el mundo, todo el planeta, y si él hiciera eso, hubiera hecho eso, habría calmado a Hezbollah,
a Irán, a todos los que él dice que están contra él y contra Israel, se habrían calmado y no habría habido más ataques. Pero en lugar de eso, lo que hace es asesinar a casi toda la comandancia o una parte importante de la comandancia de Hezbollah y particularmente al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que es pues un héroe popular de la población del sur del Líbano, así que lo quieren con mucha pasión, porque es el líder de una organización que se creó mientras Israel había invadido Líbano. Sí. Y se creó para resistir a la ocupación israelí del Líbano. Sí. Cuando Israel expulsó a todos a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina, que estaba su sede en Líbano, los expulsó de Líbano, y logró que fueran expulsados del Líbano, invadió y se creó esta resistencia, esta organización de resistencia. Sí. Y en el año 2000, Israel se tuvo que retirar del Líbano porque no podían con la resistencia de Hezbollah. En el año de 2006, Israel vuelve a invadir Líbano. Sí. Invaden Líbano con la idea de exterminar a Hezbollah. 33 días después se tienen que retirar del Líbano. Y desde entonces se han estado preparando tanto Hezbollah como Israel para la siguiente confrontación. Y bueno, Israel decidió que quiere aprovechar el momento, Israel, Netanyahu, el liderazgo israelí en estas cuestiones, decidieron que es el momento de confrontar a Hezbollah, pero simultáneamente quieren confrontar a otras organizaciones que están en el Medio Oriente y particularmente a Irán. Y esto parece, pues se dice fácil, se dice rápido, pero parece una aventura sumamente peligrosa. Por supuesto, antes que para nadie, para libaneses, iraníes, yemeníes, etcétera, ¿verdad? Siria incluida también. Siria, por supuesto, incluida, pero es peligrosa para los israelíes también. Y es peligrosa para el planeta entero. Eso. Es decir, no es que eso sea lo más importante, pero me parece que sí tiene unas repercusiones tremendas para todo el planeta, para toda la humanidad, y que en ese sentido era el comentario anterior de lo que se han perdido son seres humanos. Son miles de seres humanos, vidas, pues, y que creo que nos tendría que preocupar a todos. Pero la magnitud del impacto, del daño que se hace allí en esa región es tremendo. Y justamente bueno, quería comentar también, Gilberto, que Hezbollah y su líder asesinado en los medios de comunicación aparecen como los terroristas, el terror de la región de Medio Oriente para todo el mundo occidental. Cuando leí la noticia en algunos periódicos sobre su muerte, pues esa impresión da, o sea, yo siempre quiero resaltar la manera en que se relatan las cosas, la manera en que se dicen las cosas en este lado del mundo, en estos medios de difusión, y también decir que me parece por eso importante que estemos abordando este tema aquí en la cocina de Chabela, pero em, quería preguntar, aparte de la narrativa que se lee en los medios de comunicación, ¿tú crees que ha habido algún cambio
de política hacia Israel de sus aliados principalmente en América del Norte, ¿no? Los Estados Unidos, Canadá, y en Europa, pues los países occidentales de Europa como Reino Unido, como España misma, Alemania. eh, ¿Ha habido algún giro que haga de alguna manera pensar que van a retirar su apoyo a Israel? Mira, lo único que podemos es soñar, soñar que después de las elecciones, el 4 de noviembre próximo en Estados Unidos, pueda haber algún cambio, pero no hay nada que nos lo indique por ahora, o sea, y es lógico, ¿no? Pero es lógico que no haya indicios, porque, o sea, si hubiera alguna intención de cambiar de ruta y de rumbo después de las elecciones, pues no lo pueden decir antes, porque entonces, ¿para qué se esparan a las elecciones? Pero si no piensan cambiar de rumbo después de las elecciones, pues tampoco nos lo van a decir. Entonces, estamos pues, con la gran La interrogante, esperanza, con la gran interrogante. la gran interrogante. Lo que sí sabemos Hablando es que, específicamente de los... Sí, dime, dime. lo que sí sabemos es que si Trump gana, él ya pues ha dicho, ha anunciado múltiples veces que él va a apoyar plenamente a Netanyahu. Ya. Eh, eh, Y Kamala Harrison. Kamala Harris, ella no ha Harris. dicho Ajá. nada, no ha dicho nada preciso. O sea, sí al inicio de su campaña dijo que triste, que duro, y luego que muchas, demasiadas muertes en Gaza, y luego le paró. Le bajó, no sabemos qué le dijeron, quién se lo dijo, por qué se lo dijeron y qué decidió ella, ¿verdad? Entonces, pues estamos, sí, esa es la gran interrogante. En caso de que ella gane, ¿qué va a hacer? El Y, lobby, y el lobby, el lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte y tiene un papel fundamental en las elecciones de la presidencia en Estados Unidos. sí, el lobby pro-israelí es sumamente fuerte. No todos obviamente son judíos, hay muchos evangelistas este, con sus propios ideas, ¿no? De por qué quieren que Israel sea un estado judío. Pero también dentro de ese lobby está pues la industria militar estadounidense, que no son, que la gran mayoría de los industriales en Estados Unidos pues no son judíos, son de todas las religiones, ¿no? Pero ellos están, su negocio es la venta de armas. Ahorita Estados Unidos le ha regalado a Israel 22.000 millones de dólares en el último año, sin contar los 22.000 millones. sí, Hay que remarcarlo. hay que remarcarlo, es un mundo de dinero, sí, es un mundo de dinero, es muchísimo dinero, 22.000 millones de dólares, que son como 440.000 millones de pesos. Así es. Este, eh, bueno, ¿a qué Les, iba yo con eso? le otorgaron esos 22.000 millones de dólares. Sí, a Israel, pero una gran parte de ese dinero termina en las cuentas de banco de estos industriales, Ujú. porque ellos son los que producen las grandes bombas que Estados Unidos envía a Israel para que las suelten sobre los pobres gazatíes o los habitantes del sur de Beirut. Este, Son ellos los que, bueno, no los únicos, pero son una parte muy importante de los que se benefician de ese mundo astronómico de dinero que Estados Unidos ha erogado
para apoyar a Israel en este año, ¿no? Entonces, ese lobby está muy metido. Entonces, no es, o sea, hay que entender pues la complejidad de ese lobby pro-Israel que está compuesto de estos fragmentos, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, para Estados Unidos, eh, Israel constituye una especie de fuerte militar en el extranjero. O sea, tienen depósitos de armas ahí impresionantes, eh, tienen aeropuertos militares, bases navales, o sea, es una avanzada de Estados Unidos del otro lado del mundo, ¿no? Al fondo del mar Mediterráneo, que le permite proyectar poderío militar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Eh, Hacia el norte pues está Rusia, hacia el sur está parte del Medio Oriente y Asia y hacia el este, obvio, Asia. Entonces, es un lugar, es una posición de avanzada de Estados Unidos como potencia militar. Entonces, no es solo el lobby en sí, sino es también una serie de intereses de Estados Unidos de mantener a Israel como eso, ¿verdad? Yo mi pregunta un poco es, ¿realmente necesitan masacrar gente de esta manera horrenda para tener esa base militar ahí? Esa avanzada, o sea, no por justificarla, porque no me parece para nada justificable, pero digamos, entendiendo el mundo en el que vivimos, capitalista, imperialista, etcétera, este, digamos, bueno, ¿y no les convendría tener eso, pero como con cierta paz? Yo creo que sí. De hecho, Estados Unidos está empantanado ahorita en el Medio Oriente, está concentrando más y más fuerzas, la Armada estadounidense que está presente en la región está siendo nutrida con más buques, con más portaaviones, y bueno, al mismo tiempo, pues desprotegen otras zonas del mundo, por lo tanto, ¿verdad? Taiwán, de seguro Taiwán no está muy feliz con esta situación, ¿verdad? Sienten pues en caso de que China deseara o decidiera reintegrar a Recuperar. Taiwán, Ujú. reintegrar a Taiwán dentro de China, Sí, pues Estados Unidos se vería en aprietos si está la cosa que arde en el Medio Oriente, ¿verdad? sí, una locura. Todo relatado así parece una locura, porque justamente tu pregunta ¿necesitan tantas muertes? O sea, a mí me lleva a pensar pues en cuestiones como mucho más básicas o fundamentales de los seres humanos. ¿Qué es realmente lo que hay detrás de ese eh, deseo de desaparecer a tantas personas de la faz de la tierra, de cortar una vida? Pero yo quería preguntarte a ti, o sea, justamente, ¿qué te respondes hasta ante esa pregunta? No, yo sinceramente creo que no solo a Estados Unidos, o sea, a Israel mismo le convendría más eh, llegar a un acuerdo con los palestinos, un acuerdo que sea digno para los palestinos, aunque quizá no sea lo ideal, obviamente, ¿verdad? Pero que sea algo digno, aceptable para ellos y que termine la condición colonial de los palestinos, porque viven colonizados o expulsados de su tierra, ¿verdad? Una gran parte de los palestinos viven fuera de Israel-Palestina como refugiados. Pero dentro de Israel-Palestina
hay pues aproximadamente la mitad de la población es palestina. Entonces, ¿cómo puedes mantener a la mitad de la población sometida o juzgada a un régimen de sometimiento y opresión? De, de eso, o sea, digamos, si hay aproximadamente 15 millones de habitantes en todo ese territorio, 5 millones que viven en Cisjordania y en Gaza, no tienen ni siquiera el derecho a votar por las autoridades que van a gobernar el país. Sí, Es, es un colonialismo, pero además esclavizante. Quizá no en el mismo concepto de esclavitud que tenemos en la cabeza, que es la población que fue trasladada desde África a los Estados Unidos, que estaban con grilletes incluso atados a un árbol o dentro de unas chozas, como fuera que conocemos de esa historia también en los Estados Unidos que me parece sumamente vergonzosa, pero ese es otro tema. Pero sí es una esclavitud lo que lo que están viviendo. Quizá evidentemente lo que vemos son otras manifestaciones. Insisto, no es lo mismo estar esclavizados con grilletes, pero me parece que es una de las formas de la esclavitud moderna. por lo menos es un régimen de apartheid. Si no es idéntico al de Sudáfrica, porque obvio que no es idéntico al de Sudáfrica, pero sí es este régimen de segregación racial o religiosa en este caso, o étnico-religiosa. O sea, se les segrega a los palestinos y se les dejan, legalmente se les pone en otra posición. Pues una población no puede vivir eternamente así. Obviamente que se va a revelar y van a ocurrir cosas que no nos gustan y que no celebro para nada y que de hecho la condené desde el primer día en público, en radio, pero ¿cómo nos puede extrañar que ocurran cosas como el 7 de octubre? O sea, no es de extrañar. Eso tendría que haberse evitado por medio de una negociación que se inició hace 30 años, hace ya más de 30 años, Más de hace 30 treinta y años un años que se llegó a los acuerdos, la de Oslo. primera serie de Oslo, exacto. Sí. Entonces, ¿y qué pasó? Pues lo descarrilaron ese proceso y Estados Unidos de dientes para afuera se la pasa diciendo, ay, la solución de dos estados, la solución de dos estados, pero cuando desde entonces ha Estados Unidos dicho a Israel, ya basta, ahora sí, tienes que aceptar la solución de los dos estados. No Claro, lo han hecho. eso, ¿cuál es la medida efectiva para llegar a esos dos estados? Y en ese sentido, me regreso al tema que mencionaba al inicio del programa de que han pasado votaciones en la Organización de las Naciones Unidas. Ha habido declaraciones, ha habido resoluciones incluso, pero que son después vetadas en el Consejo de Seguridad y que con el voto de uno de los países, en este caso Estados Unidos e Israel, en la Asamblea, pues ya todo se detiene o no se lleva a cabo, no se aplica. Y entiendo que hay una propuesta también en donde México participa, que se cambie, que se transformen, algo así como el reglamento interno o como se llame de la Organización de Naciones Unidas, la estructura para poder tomar medidas pues más contundentes y en donde no haya el veto de nadie y de esta manera se llegue a una correlación de fuerzas distinta. ¿Qué nos comentas al respecto?
Bueno, hay tres cosas. La primera, yo sí quiero que siga existiendo Naciones Unidas de entrada. O sea, en muchos aspectos es muy inútil, pero en muchos aspectos también sirve para algo y mejor que exista a que no exista. Número dos, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? O sea, este, podemos tener buenísimas intenciones, pero ¿cómo logras reformar una organización que tiene un sistema que tiene candados para que no sea reformado? Y número tres, ¿de qué sirve eliminar el veto? O sea, no es que esté yo a favor del veto, ¿verdad? Pero Mm, me ujú. pregunto, ¿de qué sirve eliminar el veto si en la práctica siempre vas a tener a los países más poderosos que van a decir, pues yo veto esta cosa por mi derecho desde el punto de vista, el derecho que yo me arrogo Ujú, a ujú. vetar la resolución que yo decida vetar? Porque si Sí, no, yo les lanzo bombas nucleares a todo el mundo, nos morimos todos y se acabó. ¿Me sí. explico? O sea, Estados Unidos se sale con la suya porque puede, no solo por el veto. Ujú. Yo confío un poco más en la movilización social. No es que diga yo, wow, la movilización social logró parar esto. No, no lo hemos logrado en este año, ¿verdad? Pero por lo menos yo siento que si nos movilizamos en todo el mundo, se, le damos aliento a que se movilicen también en países como Gran Bretaña, Francia, Alemania y sobre todo Estados Unidos. Y esas movilizaciones de repente sí pueden tener algún efecto. Por lo menos que les dé vergüenza, por lo menos que corran el riesgo de perder una elección, por lo menos, me explico, o sea, las movilizaciones en Estados Unidos en las que heroicamente participaron muchos judíos, muchos estudiantes, Sí. mujeres, hombres, de todos los grupos. Este, esas movilizaciones fueron, han sido súper, súper importantes para presionar a Estados Unidos en todo esto y al menos pues lograr eso que ya decía, ¿no? Que corran el riesgo de decir, ay, mis acciones están teniendo efectos que no deseo. Yo creo que definitivamente es importante seguir haciendo estas manifestaciones, aunque también hay una dinámica natural, podríamos decir, en que el tema, el problema, si no, además, si no lo estamos viendo constantemente, se va quedando atrás, se va alejando y que pues esas grandes, grandes, grandes marchas que también sucedieron en países de Asia y África, en donde se veían ríos de personas, sobre todo en Yemen, eh, marchando, pues protestando y llamando a un cese al fuego, eh, no las estamos viendo más. Y en ese sentido creo que es importante volver a llamar a esas movilizaciones. Sí, creo que sí. Sí, fue en muchos países, Yemen, Turquía, Pakistán y en otros lados, ¿no? Y bueno, algunas tomas de posición muy, pues, muy valientes, ¿no? En América Latina, de Lucio Arce en Bolivia, o Gustavo Petro en Colombia, e incluso Lula en Brasil, o sea, Boric en Chile. en Chile, que han o roto relaciones o por lo menos tomado posturas un poco más fuertes, ¿no? Este, yo creo que sí tendría que, o sea, hay algunas cosas que se podrían hacer en México si México no quiere romper relaciones, debería por lo menos prohibir algunos productos israelíes, ¿no? Todo el armamentismo israelí no debería comprarse por parte de México. Este,
servicios de entrenamiento y capacitación de policías, de ejércitos. No debería comprársele a Israel ese tipo de servicios, porque son servicios que Israel los hace sobre los cadáveres de la población palestina. No se debería comprar software vigilancia, ni el Pegasus ni ningún otro, este, ni de vigilancia, ni de seguridad, ni de nada. Todos esos rubros deberían estar completamente vetados, completamente cancelados. Es que es realmente una ignominia, o sea, es lo más extremo de la vergüenza, digamos, comprar ese tipo de servicios. Por un lado, porque son servicios que contribuyen a la colonización de los palestinos y al genocidio actual. Y por otro lado, porque esos servicios y esos productos traen una suerte de, ¿cómo decirlo? Que no suene demasiado coloquial. Se me ocurre la palabra veneno, están como envenenados. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a enseñar una policía israelí o un ejército israelí que va a venir a enseñarle a una policía o un ejército mexicanos? ¿El respeto a los derechos humanos? O sea, Ujú, ¿cómo podemos siquiera soñar que van a ujú. enseñar eso? Van a enseñar todo lo contrario. Claro, O estos software espía, son software espía que traen esa esencia de, de, de controlar para oprimir y sojuzgar. Entonces, exacto. nada de eso se debe comprar. ¿Por qué está este señor Cerón o cómo se llama? Sí, ¿Por qué está en Cerón, eso? Ajá, ¿por qué Tomás Cerón, Tomás sí. Cerón? ¿Por qué está en Israel? Porque él les compraba esos servicios a Israel y lo consideran pues un gran cliente, alguien que hizo que el Estado mexicano comprara esas porquerías. Y por eso está ya refugiado. Y por eso no se destraba lo de los 43. Bueno, no es una de las varias razones, ¿verdad? Sí. Pero es una de las razones. Entonces, ¿cómo podemos seguir comprando cualquier cosa que esté relacionada con la industria bélica, de seguridad, policial, etcétera, de este sector de Israel? Yo creo que eso no se debería hacer, definitivamente. Sí, justamente, y entrando a este tema, ya en los últimos minutos de nuestro programa, pues justo quería preguntar esto, ¿por qué desde el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay una medida contundente o una incluso declaración contundente que no podíamos decir, no podemos decir, no, es que él en realidad nunca se pronunció? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hubo acciones, que tenemos respeto por la autodeterminación de los pueblos, claro que sí, y debemos seguirlo teniendo, pero cuando se está masacrando a una población, eso no es autodeterminación de los pueblos, ¿sabes? Y, y bueno, eso fue con Andrés Manuel López Obrador. En algún momento él en una de sus conferencias lo justificó para decir que México podía tener mucha más influencia en la resolución del conflicto manteniendo las relaciones con Israel que rompiéndolas. Y yo me lo quise explicar pues en el sentido del diálogo que se podía establecer con Israel para decirle, ya bájale, no lo sé, no lo sé qué explicación él podía dar, pero ahora estamos con una presidenta que llegó con el apoyo de millones de personas en México, una presidenta
completamente legítima y de izquierda y sensible y humanista. ¿Y qué ves tú en este tema que puede cambiar de esa política que se llevó a cabo hacia este conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Vislumbras algún cambio? Bueno, yo lo que observé fue de entrada una crítica brutal en contra del presidente, en contra de Claudia como candidata, porque no se expresaron inmediatamente a favor de Israel el 7 de octubre, incluso tardaron varios días y creo que la andanada fue bastante brutal. Este, Creo que después hubo muchas declaraciones bastante afortunadas, bastante correctas, particularmente de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se expresó pues correctamente. En todas las votaciones en las que participó México en Naciones Unidas, votó, creo yo, bien, a favor del cese al fuego, etcétera. Yo la verdad pues no tengo información confidencial ni mucho menos de lo que pasa o no pasa en las altas esferas del poder en ningún lugar para acabar pronto, ¿no? Este, pero yo lo que sospecho es que debe haber habido presiones muy fuertes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Pues las hubo a nivel mundial, es muy obvio, ¿no? Y por qué no las habría sobre México. Y yo creo que pues hubo ahí una decisión de si no voy a poder hacer nada, ¿para qué me gano un problema extra si ya tengo suficientes? Es lo que yo sospecho, pero la verdad no tengo idea, ¿no? Y en eso es probable que haya continuidad en ese tipo de valoración, ¿no? Es lo que yo Ujú. sospecho, pero no tengo idea, pues no sé qué va a pasar, ni qué se va a decidir, ni nada. Pero hay algunas cosas que me hacen pensar que por ahí va a seguir la cosa. Y sí creo que las presiones internacionales fueron brutales, ¿no? Por supuesto fueron muy, muy fuertes en Medio Oriente. O sea, tuve las declaraciones de la monarquía hashemí de Jordania. O sea, Ujú. tú ves a la reina Rania expresarse y yo digo, bueno, pues qué chistoso, estoy de acuerdo con el 95% de lo que dice, ¿no? O más. Pero luego, ¿en qué se traduce? Ujú. Nada. ¿Por qué? Porque pues, los tienen del pescuezo. Claro, O yo sea, creo que ese Estados es el Unidos, problema. ajá, Estados Unidos se la ha pasado. ¿Cuántas veces ha ido, fue en los últimos 12 meses? ¿Cuántas veces fue Anthony Blinken a visitar cada uno de esos países? Un montón, ya perdí la cuenta, yo me quedé como en 7, no sé cuántos. Un montón. Ujú. Y cada una de esas veces fue a apretarles el pescuezo a todos ellos, a todos los dirigentes de la región. Claro, acá no necesitan apretar tan fuerte, ¿no? Ujú. Pero sí hay un activismo muy, muy intenso de parte de Estados Unidos para evitar cualquier crítica fuerte, ¿no? Este, eso es lo que se me ocurre, pero pues no tengo, insisto, ninguna información de primera mano, entonces no sé. Bueno, pues en realidad la conclusión es que nos queda seguir actuando como ciudadanas y ciudadanos de este mundo, manifestando la inconformidad que tenemos con lo que está sucediendo en Medio Oriente, los ataques de Gaza, que ya no solo se quedan en Gaza, sino el sur del Líbano, con Irán, momentos muy
trágicos y tensos, con la posibilidad de una escalada del conflicto a toda la región. Ojalá no suceda, y esa es otra de las cosas que nos queda, la esperanza de que nos sigan muriendo, además, personas a causa de este conflicto, pero también que se reivindique el derecho de la población palestina, de la nación palestina, a tener un propio estado. Y pues como siempre, Gilberto, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que nos vengas a analizar, a reflexionar, a contar sobre esta situación en la región. Con mucho gusto, Maru, pues para eso me dedico a esto, a estudiar estas cosas para poder ayudar, poder colaborar en la reflexión, en la comprensión de lo que está sucediendo y de cómo nos afecta y cómo podemos incidir, ¿no? Y yo te agradezco enormemente que, que me des acceso a los micrófonos de la Chabela, de la cocina de Chabela, para hablar de esto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y también a ti, Ceci Figueroa, que estás transmitiendo esta cocina de Chabela el día de hoy, 10 de octubre de 2024. Y claro, reiterarte, Gilberto, que la cocina, las puertas de la cocina están abiertas para ti. Y pues a quienes nos escuchan, nos miran, agradecerles que nos hayan acompañado. Soy Maru Chávez y estamos en Violeta Radio 106.1 FM. Hasta la siguiente semana. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.